Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny, que está muy babosa. Y esta semana vamos a hablar de un súper clásico, de Oliver Twist, de Charles Dickens. O sea, como supongo que sabréis, puesto que es uno de los libros más famosos del mundo, y Charles Dickens para mí es uno de los mejores escritores. O sea, cuando, escribiendo en inglés es una pasada, no tiene nada que ver con las traducciones que se han hecho en castellano. Y realmente, o sea, tiene una forma de escribir que es como poesía. O sea, a mí me gusta muchísimo. Oliver Twist es de hecho la segunda novela de Charles Dickens y fue publicada en el transcurso de 2 años, entre 1837 y 1839, como serial, o sea, porque era algo muy común en el siglo XIX no publicar los libros directamente, sino que se publicaban mensualmente en una revista o en un periódico, y cuando finalizaba la obra entonces se recogía y una editorial pues compraba los derechos, normalmente por una mierda, y lo publicaba como libro. La historia, o sea, como imagino que sabréis, porque es una de las... Bueno, yo creo que es uno de los libros más adaptados del mundo en diferentes películas, series, dibujos animados. Es uno de los libros más adaptados también para la gente que está aprendiendo inglés, o sea, en diferentes niveles. De hecho, yo este libro me lo he leído bastantes veces. O sea, ahora hacía años que no me lo leía, y de hecho la primera vez que me lo leí con 12 o 13 años en su traducción al castellano. Pero este libro yo creo que también me lo leí en alguno de los libros de inglés escalonado de cuando estás aprendiendo. Y ya me había leído varios libros de Oliver Twist, de Charles Dickens en inglés, y cuando me leí el primero la verdad es que me impresionó muchísimo, porque a veces en la traducción en castellano las comparas y faltan párrafos enteros en la traducción en castellano, porque realmente tiene una forma de escribir tan poética y tan particular que traducirlo en otra lengua tiene que ser muy difícil. La historia se centra en Oliver Twist, que es un huérfano que nace en una workhouse. No sé si tiene esta traducción al castellano, pero era una institución muy típica del siglo XIX y principios del XX, creo que también había. Y no eran orfanatos o psiquiátricos estos de gente desahuciada, sino que era como un centro en el que se metía toda la gente pobre que estaba, entre comillas, vagabundeando por la ciudad, y se lo metían ahí, en teoría, para trabajar. Un momento. Se le ha ido un poco la olla a mi Carlino, está muy loca. Bueno, como os decía, una workhouse era una institución donde metían a todos los pobres de la sociedad, básicamente para explotarlos trabajando y que terminasen muriendo de hambre o de frío, porque no les cubrían las condiciones más básicas. Y de hecho este libro es una crítica social de muchas cosas que había en ese momento en Londres. Este workhouse donde nace Oliver está a unas 70 millas de Londres. Además, cuando nace Oliver, su madre muere en el parto, por lo que queda a cargo de la parroquia del pueblo, ¿no? Cuando nace es enviado a un orfanato que está a cargo de una mujer que se llama Miss Mann, señora hombre, o sea, en realidad es Mann en alemán porque tiene 2 N's, pero bueno, igualmente, ¿no? Es curioso que una señora se llame señora hombre. Esta mujer, por supuesto, es un desecho de la sociedad, porque lo que hace es quedarse como el 90% del dinero que le paga la parroquia por cada niño que tiene, y les da muy poca comida y los tiene en condiciones infrahumanas, sin abrigo, con ropa que se cae a pedazos, porque de hecho, y lo que dan a entender es precisamente que el objetivo es que se mueran el mayor número posible de niños para así disminuir el cargo para la parroquia, porque claro, como no les dan educación ni les dan nada, estos niños cuando crecen pues se convierten en comida para la workhouse, porque realmente no pueden hacer nada con su vida porque nadie les ha enseñado ni siquiera a leer. Aunque Oliver sabe leer, no sé dónde lo ha aprendido, pero bueno. Oliver vive allí durante 9 años hasta que lo mandan de vuelta al workhouse a trabajar.
y allí está solamente unos meses y pasados estos meses lo echan porque después de hacer una apuesta a los diferentes niños que están en el workhouse, a él le toca, sin que él haya participado, ir a pedir más comida en realidad para todos los niños. Y claro, como esto sienta como una patada al culo para la dirección de la workhouse, pues lo echan, y lo que hace la junta de ricachones gordos del pueblo, lo que decide es vender a Oliver, o sea, y lo venden por 5 libras a cualquiera que lo quiera como aprendiz, sin importarles su supervivencia en ese futuro. Por suerte, la primera persona que va a comprar a Oliver es un hijo de puta, que es un señor que se dedica a limpiar las chimeneas, y lo dice que ya a su cargo han muerto 5 o 6 niños. Por suerte, Oliver tiene la suerte de que en el momento que lo van a vender a este señor, aparece el único buen hombre que existe en esa junta y que normalmente no está allí, y al verlo llorar decide no venderlo a este hombre. Ya a quien se lo venden es al enterrador del pueblo, que se llama Sowerberry. Aunque el enterrador le trata bien, el resto de la casa, o sea, su mujer y un empleado y una criada que tienen, lo tratan muy mal psicológicamente, lo joden muchísimo y además le dan palizas, e incluso llegan a simular que Oliver les ha dado una paliza a todos, que está loco, que los quiere matar, y antes de que llegue Sowerberry, pues Oliver decide escapar porque sabe que si el enterrador compra la historia del resto de la casa, pues lo mandarán de vuelta a Warehouse, o incluso lo ahorcarán, porque no os penséis que Londres en esa época tenía ningún problema por ahorcar niños. O sea, el único límite que tenían en ese momento para no ahorcar o condenar a muerte a alguien era una mujer si se quedaba embarazada. Y de hecho, lo que sucedía muchas veces en los calabozos era que los guardas ofrecían desinteresadamente su semilla a las mujeres para quedarse embarazadas, y así cuando las juzgasen decir: no, estoy embarazada, tenéis que proteger mi feto. Y esto simplemente por razones religiosas, de que toda vida se tiene que proteger. Pero al parecer la vida de los niños no, porque una vez ya están fuera, ya han pecado, pues ya son seres impuros. Entonces Oliver huye y decide dirigirse a Londres, y cuando llega se está muriendo de hambre porque obviamente se ha ido sin dinero, sin comida, sin nada. Y cuando llega tiene la suerte o desgracia, depende del prisma en que se vea, de encontrarse con Jack Dawkins, que es un chico que quizás tiene 13, 14 años, o sea, no es mucho mayor que Oliver. En inglés se le llama también Artful Dodger, y en la traducción en castellano se llama pillastre, que no es que se utilice ahora mismo, pero bueno, que en el siglo XIX supongo que era una palabra muy común para definir a un tipo como este chiquillo. Jack Dawkins tiene su sidekick, que se llama Charlie Bates, y que es un chico también más o menos de su edad, aunque fuman y hacen cosas muy sanas. Y estos dos se lo llevan a conocer a su jefe, que es un judío que se llama Fagin, o Fagin, no sé cómo lo queramos pronunciar, que le da de comer a Oliver. Todos estos 3 personajes son personajes súper histriónicos y a la vez muy deshonestos, son ladrones. Por lo menos los chicos son solamente ladrones. Fagin es muchísimas otras cosas y le importa la vida de los demás lo mismo que una cucaracha. Claro, esta gente, Fagin concretamente, salvan a Oliver de morir de hambre y se queda allí. Y entonces, mientras está allí, que es una escena que yo más recuerdo de las películas y de las adaptaciones, en las que mediante juegos entrenan a Oliver para que sea ladrón, o sea, para hurtar las cosas a la gente sin que se den cuenta, pero él no es consciente de que se dedican a eso, y se piensa realmente que los otros chicos salen cada día a trabajar honestamente. El primer día, y de hecho todo lo sale mal, porque el primer día que salen a trabajar
mientras los otros dos intentan robar a un caballero, y entonces Oliver se da cuenta de a qué se dedican, el caballero se da cuenta de que lo están robando, y como Oliver se asusta mucho, al girarse se piensa que es Oliver el que le ha robado, y todo Londres empieza a seguirlo, bueno, a perseguirlo hasta que lo cogen y, bueno, lo detienen y lo llevan ante el juez, que le importa un pepino si Oliver es culpable o no, o la edad que tenga, y ya está a punto de condenarlo, pero el caballero, que es un hombre muy bueno, que se llama Brownlow, decide rescatar al niño. Bueno, consigue que lo liberen, le cuesta conseguir lo que le liberen, diciendo que no va a presentar cargos, y no solamente con eso tiene suficiente. Y cuando están saliendo del juzgado o lo que sea donde están, porque no sé si... Porque claro, como está la prisión y todo, supongo que estaba todo en un mismo edificio, entonces Oliver se desmaya porque está súper enfermo, no sabemos de qué, y el buen señor lo que decide es llevárselo a casa para cuidarlo y que recupere la salud. Y una vez recupera la salud en esa casa, en el que pasan a quererlo muchísimo, porque Oliver representa la inocencia y lo más bueno del mundo, es al poco tiempo secuestrado, la primera vez que sale, por Nancy y Bill Sikes, que son unos asociados de Fagin. La segunda mitad del libro lleva a Oliver por diversos contratiempos con el grupo de Fagin. Nancy se compadece bastante de él e intenta ayudarlo, y de hecho le ayuda bastante, hasta que en un momento dado se lo llevan a un robo a una casa de campo, porque solamente un niño puede pasar por un agujero, y le disparan, porque este pobre chico le pasa de todo, y lo dejan tirado por el campo, y al final la señora de la casa, la señora Maylis, decide acogerlo y cuidarlo, y a partir de la segunda mitad del libro pues va desvelando el origen de Oliver, el pasado y la lucha entre la facción buena y la facción mala, por decirlo de algún modo. Hay mucho más del libro, pero prefiero hablar de otras cosas. El estilo de, como he dicho, el estilo de escritura de Dickens es maravilloso. Es muy sardónico además, es el típico humor negro inglés que mezcla con el realismo más duro, porque realmente lo que describe es bastante cercano a la realidad, y es una realidad que Dickens vivió, porque no era un tío súper rico y de hecho con una edad muy temprana tuvo que ponerse a trabajar y conoció lo más oscuro y asqueroso de Londres y del Londres de esos tiempos. A la hora de describir los personajes poco deseables, lo hace siempre con palabras como respetable y adjetivos similares para destacar precisamente lo que no son, aunque lo hace de una forma que es que realmente, si no te das cuenta, bueno, sí, a ver, que hay que tener pocas luces para no verlo, para pensar que realmente piensa que son respetables. Pero realmente lo dice precisamente para contrastar que no es eso, aunque pueden dar la apariencia de eso, no lo son. Otro ejemplo, por ejemplo, de este tipo de escritura sardónica es que todos los malos utilizan apelativos cariñosos, como por ejemplo Fagin utiliza siempre my dear, se podría traducir como cariño en castellano, para referirse a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo, o sea, tanto a sus asociados como a sus enemigos, porque para él solamente existe él, y el resto de las personas, incluso las que trabajan para él, son objetos de los que se deshace cuando ya no le convienen, porque como como a todos los ha metido en delitos, lo que hace es chivarse de ellos para que acaben en la horca cuando ya no le convienen. Y también, por ejemplo, los encargados del orfanato, del workhouse, también utilizan apelativos cariñosos para referirse a la gente y a los niños que tienen a su cuidado, cuando en realidad los desprecian y están buscando su muerte, porque de hecho los maltratan todo lo que pueden y les niegan las necesidades más básicas, la primera base de la pirámide de Maslow de necesidades, para que se mueran y dejen de ser un peso para la parroquia. El libro, como os he dicho, es en realidad una crítica social del Reino Unido de la época, y concretamente de Londres y sus alrededores, la poca justicia y el poco valor que se daba
a la vida humana, concretamente de la gente pobre, y la hipocresía de la sociedad que hacía ver que los quería cuidar y que le importaban, pero que en realidad lo que buscaba es que desapareciesen lo antes posible. Y de hecho eran ejecutados o deportados en los barcos estos, en lo típico que sale, como por ejemplo Los Miserables, que están encadenados en un barco y tienen que remar el barco durante años y años y años en trabajos forzados por delitos que leves, o sea, por un simple hurto podía ser condenado a esto o a la horca, por cosas súper leves. Además, al ser una caricatura de los personajes suelen ser muy histrónicos, tanto los buenos como los malos. Y de hecho se dividen en 3 tipos porque en realidad busca un simbolismo de la lucha entre el bien y el mal. Entonces hay personajes muy blancos, que son los personajes que ayudan a Oliver y lo ayudan de forma desinteresada y por su buen corazón. Los personajes muy negros, que son insalvables y que son precisamente las personas relacionadas con la administración pública con las que se encuentra Oliver, y también los del bajo fondo de Londres, que están presididos por Fagin. Lo irónico es que pone al mismo nivel de maldad y de hipocresía tanto a la administración pública como a la gente más despreciable. Y después hay los personajes grises, entre comillas, que son personajes negros que se pueden salvar, que básicamente son los otros 2 chicos ladrones y Mary. Estos chicos se supone que en realidad no son malos, pero que sí que se dejan llevar por su entorno y no ven una salida o no la quieren ver, y entonces puede que acaben siendo absorbidos o no. Como os he dicho, este libro está lleno de simbolismo porque en realidad es la lucha entre el bien y el mal, donde Oliver representa la inocencia más absoluta y una alma que puede ser salvada o condenada, y que el mal intenta corromperla continuamente, ya sea a través de la administración pública, pero sobre todo de Fagin y sus asociados. Sin embargo, está el bien, que intenta salvarlo por todos los medios y de manera desinteresada, y por supuesto, como tenía que terminar bien, pues el bien termina triunfando sobre el mal, porque al fin y al cabo lo que se pretende es que esta obra de esperanza y que la gente mala acabe teniendo su merecido. El problema de este simbolismo es que lleva a que los personajes no evolucionen, porque son muy negros o son muy blancos y no se mueven de allí. Esto es un problema general de los libros de esa época, por lo menos yo los que me he leído, y lo he leído bastantes, es un problema que existe en el siglo XIX, pero que es normal, o sea, la literatura aún no estaba muy avanzada, iba evolucionando con el tiempo, y muchas veces, la mayoría de las veces en ese momento eran obras morales o que intentaban dar una lección. Dickens ha sido acusado de antisemitismo porque el personaje más malo de todo el libro es judío y es una persona súper despreciable y representa todos los estereotipos antisemitas, ¿no? Porque incluso tiene un cofre con joyas escondidas en su apartamento que nadie más conoce y que guarda allí en plan Gollum, cuando no lo ve nadie, cuando todo el mundo está durmiendo, lo abre para mirarlo y absorberse en su preciosidad. Sin embargo, ella además a lo largo de todo el libro se refiere a él como el judío, the Jew, como si representase a la raza. Dickens se defendió de estas acusaciones diciendo que él tenía amigos judíos, que no consideraba que todos los judíos fuesen así y que no era un ataque contra la religión en sí, sino contra ese tipo de personaje que, por desgracia, en el Londres de la época eran normalmente judíos los que tenían este tipo de control. Yo eso no sé si es verdad o no, yo solamente cuento lo que he leído. Pero a mí lo que me hace gracia es que lo que he visto muy poco es que no hay nadie que se queje del machismo. O sea, y tal y como te puedes quejar del antisemitismo, que entonces era bastante aceptado como era el machismo, o sea, no quiere decir que sea correcto, porque no te quejas del machismo de cómo están tratadas las mujeres. No sé, son incongruencias que veo en lo públicamente correcto que domina nuestra época.
Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no me seguís, seguidme, dejadme algún comentario, no sé, esas cosas que se suelen hacer. Y nos vemos la semana que viene.